¿Cuándo empieza el corrido? Por una parte tenemos la palabra corrido. Ya está registrada desde el siglo XVIII y se utiliza, por ejemplo, en Andalucía para esos textos que se dicen de corrido, de carrerilla, ¿sí? Entonces es un fenómeno que tendremos que ubicar en la modernidad. En México hay quienes han querido ver el corrido desde el siglo XIX. Incluso se tienen como elementos que son antecedentes determinadas composiciones, coplas, décimas, canciones en torno a la Guerra de Independencia. O sea, hay canciones que se dedicaban a exaltar las hazañas patrióticas, que estaban compuestas en torno a la batalla del Monte de las Cruces o en torno a Morelos. Pero en realidad son solo antecedentes del corrido. No podríamos considerar que son exactamente corridos, esto es, que cumplen con esta doble perspectiva épico-lírica. Y recordemos un poco que la poesía épica es aquella en la cual aparecen los héroes que se identifican con valores de la colectividad. Y dentro de lo lírico entendemos todo aquello que es, en este caso, narrativo y que tiene que ver con elementos mucho más novelescos, historias de amor, de muerte. Después del primer momento de la Guerra de Independencia, en la etapa de la intervención francesa, aparecen también composiciones satíricas, composiciones sobre la situación que se daba en el imperio de Maximiliano, sobre los personajes, que también podemos considerar que son antecedentes del corrido. Esto es, son composiciones con una función noticiera o una función propagandística que tienen un valor narrativo. Realmente, ¿cuándo aparece el corrido? Si tomamos la perspectiva de alguno de los grandes estudiosos del corrido, como fue Vicente T. Mendoza, Vicente T. Mendoza ubica que cuando aparece un cierto tipo de bandolero en el último tercio del siglo XIX, es cuando estamos hablando realmente de composiciones que son corridos. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el valor que tienen estos bandoleros del siglo XIX? Van a ser bandoleros que están luchando contra la autoridad, van a ser bandoleros que se convierten en héroes locales y van a asumir la forma de el corrido tal como lo conocemos, o sea, un estrofismo, composiciones octosilábicas, introducciones de narrador, despedidas, que es la forma en la cual nosotros identificamos hoy en día el corrido. Porque también hay que señalar algo, el género corrido se convierte en el género privilegiado de la cultura popular. Esto es, se utiliza incluso para muchas composiciones que no son corridos. Canciones líricas en torno a la descripción de una ciudad llamado el corrido de Laredo. No es un corrido. Entonces, van a ser estas composiciones sobre bandoleros, en especial sociales, de finales del siglo XIX, que van a adquirir una gran difusión no solo por la transmisión oral, sino también por los medios masivos, esto es, pliegos sueltos, que van a tener en hojas volantes, o incluso cuando aparecen en el principio del siglo XX las primeras grabaciones, van a ser registrados. Entonces, cuando hablamos del corrido, estamos hablando de un género que ya nace en una doble transmisión. Por un lado, una transmisión oral y por otro lado, una transmisión impresa. Se transmite en los dos sectores, se integra al saber de la comunidad se apropia de él y va a poder tener un desarrollo, ya sea tradicional, y en ese sentido entendemos la tradicionalidad a partir de conceptos como los de Menéndez Pidal, esto es, son textos que puede variar el transmisor porque posee el lenguaje, o textos que quedan en el plano popular, en el cual se memorizan, se registran tales, pero el transmisor no puede interactuar con ellos. Entonces, el origen del corrido mexicano habría que situarlo realmente en las últimas décadas del siglo XIX
que va a tener una vida en las primeras décadas del siglo XX muy intensa y que se va a transmitir por distintas vías. Trigo suelto, oralidad, transmisión a través de informantes especializados, corrideros, sean cantantes que llegan a un ámbito mucho más profesional o aquel que está en las comunidades rurales siendo transmisor a tiempo parcial. Ahora, los grandes temas del corrido ya se empiezan a afirmar desde este momento. Entonces, tenemos que situar que en el origen del corrido va desde corridos sobre el corrido de Quiancis, que nos habla de novillos que se llevan a Kansas, o sea, un tema totalmente novelesco, bandidos como Heraclio Bernal o tragedias. O sea, todo un contexto que nos da a finales del siglo XIX el origen del corrido.